El tema factores claves para el nutricionista gerente y el pensamiento sistémico es el último tema que abordamos en la asignatura Administración de Servicios de Alimentación, dado el perfil administrativo y gerencial de la asignatura. Obviamente, los estudiantes de esta asignatura, cursantes de la Escuela de Nutrición y Dietética, necesitan tener presente que van a ser gerentes, van a ser líderes dentro de cualquier organización en la cual se desempeñen. Y estos aspectos, pues, tienen el objetivo de dar algunas herramientas para que puedan ser implementadas en el ámbito profesional en cualquiera de las diferentes áreas en las que se pueda desempeñar el profesional egresado de nuestra escuela de nutrición. Se estará abordando el siguiente contenido: el buen juicio, el estilo adecuado de gerencia, la motivación del recurso humano y el pensamiento sistémico. El buen juicio. Cuando hablamos del buen juicio, nos referimos a las decisiones, a tener la capacidad de decidir entre una opción u otra. Y un profesional universitario, más aún de tercer nivel, egresado de una universidad reconocida, cuando se desempeña en cualquier área de su campo laboral, debe tomar decisiones. En esa decisión que tome, siempre van a conjugarse algunos aspectos. Dentro de la asignatura abordamos algunas técnicas gerenciales en el contenido programático, y esas técnicas gerenciales o estrategias gerenciales nos han llevado a tener una gama de conocimientos, tales como lo que es la calidad total, la gerencia estratégica basada en un plan estratégico, el outsourcing, el benchmarking, entre las que se pudo abordar dentro del contenido programático. Ahora bien, ¿cómo tomar una decisión cuando tenemos toda una serie de aspectos de conocimiento para tomar una decisión, pero la decisión no se toma solamente sobre el conocimiento? Es importante que se tome decisión no solamente con la capacitación, sino con el pragmatismo que requiere tomar una decisión. Y debemos allí someter a esa ambivalencia, a esa posibilidad de decisión, someter el conocimiento ante la realidad ante la que ustedes puedan encontrarse en el campo laboral. Es decir, se justifica que yo aplique una determinada herramienta gerencial. Ya estuvimos abordando el tema de lo que serían los factores claves dentro de lo que es una gerencia en una empresa, y vimos el modelo de gerencia integral que incluye, y ya ha sido objeto inclusive de evaluación, la cultura organizacional, que algo de eso vamos a estar hablando también en este tema. Por supuesto, lo que serían las estrategias gerenciales basadas en un plan estratégico y la importancia de una estructura organizacional adecuada, dirigida por un liderazgo. Es ese líder el que debe conjugar todas las facetas de la organización y luego tomar decisiones en cuanto a si aplican o no aplican algunas estrategias gerenciales adicionales y que son un auge, y inclusive muchas se han puesto de moda en ciertas épocas, y que son estrategias, son herramientas que en un momento dado pueden aplicarse, pero que no siempre aplican. Todo depende de la empresa, de las características de la empresa, de la misión de la empresa. Por lo tanto, el buen juicio nos lleva a tomar decisiones, a tomar riesgos. Y esas decisiones, esos riesgos, están basados en la experiencia, porque a medida que nosotros aumentamos nuestra experiencia laboral, nos conduce a tomar decisiones basadas en esa experiencia, pero no necesariamente replicar la experiencia en otro sitio en el cual nos encontremos. Pero la experiencia siempre va a jugar un factor fundamental para tomar decisiones. Los valores, porque los valores nos indican y son ese valor que tiene la persona en cuanto a sus valores: la justicia, la paz, la consideración, el respeto. Todos esos aspectos juegan
un papel importante al momento de tomar decisiones. Por supuesto que la creatividad es muy importante porque la toma de decisiones implica que se va a hacer algo diferente o se va a tomar una decisión entre dos posibilidades o tres o varias posibilidades y necesitamos ser creativos para saber qué decidir, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y por supuesto, el profesional tiene que tener habilidades técnicas porque debe conocer cómo se maneja la organización, para qué se maneja la organización. Su trabajo debe conocerlo a la perfección, porque para eso se capacitó, pero necesita aplicar ese conocimiento a la organización en la cual se está desempeñando. Las habilidades humanas, porque las personas deben tener un adecuado trato para con el personal, ese talento humano que se desenvuelve en la organización. Las habilidades conceptuales, porque hay que conocer la empresa en su totalidad para saber si aplica o no aplica una determinada decisión o una determinada estrategia. Y las habilidades políticas, que tienen que ver con las líneas gruesas, con las directrices de la organización y la manera como se conduce esa organización. La toma de decisiones, por lo tanto, nos pone en ciertas alternativas que nos conducen a hacer la elección correcta en un momento dado. Y todo lo que ustedes añadan a su profesión, a su crecimiento personal, va a añadir herramientas, va a añadir factores importantes en ese buen juicio para tomar decisiones y hacer la elección correcta en un momento determinado. El segundo aspecto que vamos a desarrollar en el tema es el estilo adecuado de gerencia. Es importante tener presente la filosofía y la cultura empresarial de la empresa. No hay dos empresas iguales. Inclusive dentro de un mismo tipo de empresa, empresas del sector financiero, la empresa pública, la empresa privada, no hay dos empresas diferentes. Siempre la diferencia entre una empresa y otra lo hace su gente. Y esas personas tienen una filosofía, una manera de conducirse, principios y valores. Y dependiendo de esa filosofía, de esos principios y de esos valores, es el comportamiento de las personas dentro de la organización y hay que conocer esa filosofía para nosotros saber cómo tomar decisiones y cómo actuar dentro de esa organización. Recordemos que la cultura empresarial es la construcción, fíjense que dice construcción de un conjunto de presunciones y verdades compartidas y validadas por un grupo, en este caso, ¿qué grupo? Las personas que laboran en la empresa. Y eso es producto de las experiencias exitosas en la solución de sus problemas para su supervivencia en esa empresa. Entonces, cuando un conjunto de personas que laboran en una empresa ha validado, ha compartido ciertos valores, ciertos principios para sobrevivir, para solucionar problemas, es necesario conocer ese comportamiento y esa conducta para que nosotros no tomemos acciones en un momento dado que van en contra de esos principios y valores, porque eso nos puede conducir al fracaso en cualquier empresa. No repetir las acciones, no repetir las experiencias. Las experiencias nos sirven para tomar decisiones, pero siempre se tiene que tener presente que hasta que no se conozca bien la filosofía de la empresa, sus principios, sus valores, su gente, cómo se comporta, qué han validado y qué han compartido como valedero para ellos, para solucionar los problemas, para sobrevivir, para tomar decisiones dentro de la empresa. Mientras nosotros no conozcamos esa cultura empresarial, nosotros no debemos tomar decisiones porque podemos tomar decisiones poco acertadas. Entonces, aquí el buen juicio se sobrepone al conocimiento porque el buen juicio para la toma de decisiones tiene que estar por encima. Puede ser que nosotros en un momento dado digamos, la teoría
lo que aprendí en la universidad me dice que debo hacer esto, pero ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la cultura empresarial que reina, que predomina en esa empresa? Entonces debo preguntarme si debo o no debo tomar esa decisión, si aplica o no aplica a esa organización. Dentro del estilo adecuado de gerencia es muy importante el liderazgo. Los líderes, podemos preguntarnos, ¿nacen o se hacen? Cuando abordamos el tema de capital humano, sabemos que hay características que las personas nacen con ciertas fortalezas que son innatas, se nace con esas fortalezas, y hay personas que pueden nacer con una característica innata para el liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo se puede visualizar desde dos perspectivas, como una cualidad personal. Hay personas que tienen cualidad de líder, pero también es líder el que tiene una función dentro de una organización. Por eso digo e insisto que ustedes van a ser líderes, ustedes van a ser gerentes, porque van a tener cargos desempeñándose como jefes de servicios, jefes de área, jefes de departamento, jefes de oficinas administrativas, jefes de gerencia, gerentes generales. Entonces usted va a asumir un liderazgo como una función dentro de una organización. Y es allí donde sus cualidades personales, su conocimiento, su experiencia lo va a conducir a conducirse como ese líder idóneo. Cuando hablamos de ese estilo adecuado de gerencia, podemos ver un cuadro comparativo de la diferencia entre un jefe y un líder. Porque usted va a ser jefe seguramente de muchas áreas, como lo acabo de mencionar, pero lo que va a ser la diferencia entre que usted sea jefe o líder, lo podemos visualizar en este cuadro comparativo. Un jefe existe por la autoridad institucional, es decir, te dieron el cargo de jefe. Pero un líder existe por autoridad profesional y méritos integrales, es decir, tu profesión, tu experiencia, tu conducta, tus valores son los que te dan la autoridad y por supuesto tus méritos te dan la autoridad para tú ejercer ese cargo. No solamente porque te nombraron, sino porque tú tienes las cualidades y los méritos para ejercer ese cargo. El jefe considera la autoridad un privilegio de mando, pero el líder considera la autoridad un privilegio para servir, porque un líder es un servidor. Si usted es jefe en cualquier dependencia, usted es un servidor. Y hay que tener claro que en cualquier cargo que usted se desempeñe, así sea el director general de una empresa, usted es un servidor. Y ese que tiene esa percepción, que tiene esa claridad de que es un servidor, ese es un líder. El jefe inspira miedo. Muchos tienen temor, ahí viene el jefe, se asustan, se portan bien delante del jefe, pero el líder inspira confianza. E inspira la confianza que incluso conduce a hacer las cosas bien sin que el líder te esté viendo, porque estás identificado con esa persona. El jefe sabe cómo se hacen las cosas. A veces, porque hay jefes que se nombran por ciertos casos como el amiguismo, nexos familiares, nexos políticos. Así que no siempre sabe cómo se hacen las cosas. Pero el líder sabe cómo se hacen las cosas y educa para que se hagan bien las cosas a sus subalternos. El jefe, los subordinados puede que no compartan las ideas del jefe, pero en el caso del líder, sus ideas las comparte la mayoría, porque sabe transmitir lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Cuando uno ocupa un cargo gerencial, un cargo de jefe, tiene que tener presente que siempre vamos a tener personas que cuando llegue el jefe procuran, como lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? El jefecito, llegó el jefecito y aquellas piropos, alabanzas que se le dan al jefe. Ese tipo de personas existe en toda organización y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso.
porque esas personas muchas veces son de cuidado, a veces nos llevan información poco adecuada, hablando mal de los compañeros para ellos quedar bien, y nosotros tenemos que estar convencidos de lo que hacemos y en qué creemos por lo que vemos y no por la información que nos llega de los demás. Entonces, tener cuidado cuando tenemos un cargo de gerencia para que podamos conducir adecuadamente nuestra personalidad, nuestros valores, nuestro conocimiento para ser enriquecedores, para ser los que sostenemos la organización con los valores más altos y la ética que debe predominar en cualquier profesional, como es el caso nuestro, que somos profesionales de la salud y en este caso estamos abordando nuestro papel gerencial y de liderazgo. Es importante que nosotros podamos motivar e influir para alcanzar las metas de la organización. Un jefe no siempre motiva e influye para alcanzar las metas, pero un líder es el que motiva e influye para alcanzar las metas de la organización. Muchas veces las organizaciones etiquetan y estereotipan las personas. Y aquí vamos a abordar un poco de lo que sería la motivación del recurso humano, que es el tercer aspecto que estamos abordando. Encontramos muchas organizaciones donde la actitud de las personas es la que define las características de la organización. Y muchas veces, por ejemplo, es conocido, la escuela de nutrición a veces es conocida porque la mayoría de las personas son del género femenino, son jóvenes y tienen una conducta diferente a, por ejemplo, el caso de los estudiantes de la escuela de ingeniería. Entonces, cuando ven un estudiante, pueden decir, esos son los estudiantes de nutrición. Inclusive en la forma de vestir, muchos usan los monos es que se usan normalmente, los monos quirúrgicos que se están usando ya como vestimenta de uniforme y eso se ve como una característica en todas las escuelas del área de la salud y profesionales, por supuesto. Entonces uno va viendo a la gente por su ropa, por su actitud y pone la etiqueta a las personas. Si pensamos, por ejemplo, en trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado, pudiéramos decir, no, los trabajadores del sector público son flojos, por decir algo, o son corruptos, pero esas características también las encontramos en trabajadores del sector privado. Pero cuando te colocan una etiqueta, entonces tiene que trabajarse mucho tiempo para quitar esas etiquetas de la organización y de las personas que laboran en esa organización. Y eso influye en la motivación del recurso humano que labora en esa empresa. El tipo de etiquetas que tenga esa organización y esas personas que laboran en esa organización. Por lo tanto, hay que cultivar la cultura organizacional. Ya abordamos el tema de la cultura organizacional y ya sabemos de qué estamos hablando. Fortalecer los rituales, los valores y otros aspectos relacionados a la cultura organizacional. Y es importante que dentro de lo que es el medio ambiente en que flota la organización, es importante que estén bien definidos los procesos organizacionales, porque cuando no hay adecuados procesos organizacionales, a veces se crea el caos organizacional. Por lo tanto, tiene que haber una buena comunicación, control y toma de decisiones, y no que en un momento dado se requiera tomar una decisión, no aparece el jefe, no se toma una decisión, la gente hace lo que le parece y se crea un verdadero caos en la organización. Hay que tener las reglas claras. Y algo fundamental y que también lo abordamos en el tema de talento humano es la evaluación del desempeño. Las personas tienen que ser evaluadas y tiene que retribuírsele la respuesta en base a esa evaluación que se le hizo y que fue objeto, porque eso contribuye a la motivación. E inclusive muchas veces la disciplina, que la gente sepa que están pendientes de ellos, si hicieron su trabajo, si no lo hicieron, que eso conduce a una disciplina, eso motiva a los demás trabajadores. Pero si no se toman, no se tienen reglas claras, no hay una evaluación de desempeño, cada quien hace lo que quiere,
Entonces realmente eso desmotiva, porque el que está haciendo bien las cosas se desmotiva con el que está haciendo mal las cosas, pero que tiene la misma remuneración y no tiene ningún tipo de sanción por su inadecuado proceder. Esto contribuye evidentemente a un buen clima organizacional. Cuando las personas ven que son evaluadas, cuando se fortalece la cultura organizacional, cuando hay evaluación del desempeño, cuando se premia al que hace las cosas bien y cuando se sanciona al que no está haciendo las cosas bien, esto contribuye a un buen clima organizacional. Como cuarto aspecto tenemos el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es un paradigma, una manera de ver las cosas y que fue abordado por Peter Sen en su libro del mismo nombre, El pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico no es una herramienta, es eso, un paradigma, una manera de visualizar las cosas desde el punto de vista de que una persona debe integrar estos cuatro aspectos que conforman el pensamiento sistémico, como la construcción de una visión compartida, el aprendizaje en equipo, el dominio personal y los modelos mentales. Vemos que estos son aspectos que no se construyen como elaborar un plan de menú, sino que tiene que ver con lo interno, con las personas y no con algo que nosotros podemos manejar en la computadora. Y es que el líder es en sí lo que él piensa, sus esquemas mentales, su manera de abordar las cosas, su toma de decisiones que salen de él mismo. Y por lo tanto, fortalecerse a lo interno contribuye a un buen liderazgo. Entonces vamos a ver estos cuatro aspectos que son los que constituyen el pensamiento sistémico. El primero es el dominio personal. Nosotros nos vamos a encontrar y ustedes se van a encontrar en su desempeño profesional que van a haber organizaciones que alientan el crecimiento de sus integrantes. Hay compromiso, hay un sentido de misión para alcanzar la visión, por supuesto, y hay estímulo para las personas frente a los retos. Cuando encontramos este tipo de organizaciones, eso alienta el crecimiento de sus integrantes, las personas se sienten motivadas para trabajar en esa organización. Pero hay organizaciones que no alientan el crecimiento de sus integrantes. Las personas tienen una pérdida de compromiso, no les interesa realmente el trabajo, sencillamente van porque, bueno, cobro, tengo una remuneración, pero no estoy comprometida con la empresa. Hay un desinterés por la misión de la organización. No me interesa para qué funciona esta organización. Lo único que quiero, estoy aquí por necesidad. Y por supuesto el desánimo reina en las personas. Hay apatía, hay desánimo, hay rabia, hay tristeza, hay sentimientos negativos en las personas y eso por supuesto no contribuye ni al crecimiento de la persona ni al crecimiento de la organización. Son organizaciones tóxicas y las personas también se vuelven tóxicas, contaminando a los nuevos integrantes de la organización. El dominio personal, por lo tanto, nos habla de que independientemente de lo que yo me encuentre en mi campo laboral, yo pueda tener el dominio de mantener mis valores, de mantener mis principios, de saber hacer un buen desempeño de mis funciones de acuerdo a la responsabilidad que se me haya asignado. Aquí tenemos un proverbio que lo decía el rey Salomón, que dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Cuando nosotros tomamos este proverbio, en el marco de la época en que fue escrito, en esa época existían ciudades amuralladas como esto que vemos aquí, que es una muralla para entrar a la ciudad, y esas ciudades amuralladas impedían que
cuando había una intención de guerra, de invasión de esa ciudad, esas murallas impedían que entraran esas tropas a hacer destrozos, a destruir la ciudad. ¿Por qué yo les comento esta situación de la ciudad amurallada? Porque así como eran las ciudades amuralladas, así somos nosotros. Nosotros podemos tener murallas, poner muros para evitar que las circunstancias externas afecten nuestras decisiones, nuestras conductas. Si nosotros no somos como una ciudad amurallada, sino como dice Salomón, como una ciudad derribada y sin muros, entonces nos convertimos en unas personas que cualquier circunstancia externa va a afectar nuestra conducta. Si nos maltratan, si tenemos un jefe maltratador o compañeros que son maltratadores, que nos rechazan o que en un momento dado puedan maltratarnos, entonces nosotros nos abatimos, nosotros nos desanimamos, no hacemos nuestro trabajo y nos alienamos a las personas tóxicas que tengamos a nivel laboral o que tengamos a nuestro alrededor. Entonces es importante que nosotros no seamos esclavos del entorno, sino que nosotros sepamos mantener una posición firme, una posición de toma de decisiones, una posición de tener claro hacia dónde voy y quién soy. Pocos desarrollan el dominio personal. Tener claro quién soy. Si ustedes se preguntan, ¿quién soy yo? Piénsenlo. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en la vida? Eres una persona, eres un ser humano con dignidad. Estás estudiando, te estás capacitando, estás haciendo muchas cosas y yo valoro mucho el esfuerzo que los jóvenes en esta Venezuela puedan seguir luchando, estudiando, batallando en medio de la situación que hemos estado viviendo y más en los últimos días con la falla total de servicios básicos para la población. Pero aquí estamos batallando, aquí estamos dispuestos a luchar. Y así nosotros hemos logrado esto. Hay actores que logran imaginar cualquier cosa y pueden actuar y decir cosas, pero nosotros no estamos actuando. Nosotros estamos viviendo una realidad y no se trata de fingir nuestras emociones, sino de asumir lo que estamos viviendo, pero no permitir que las circunstancias puedan abatir y como dice el proverbio, que abatan y que estemos sin muros en nuestra vida. ¿Cuáles son esos muros que nosotros podemos levantar? Tener claro quién soy, tener claro qué quiero en la vida y no perder la visión de lo que yo quiero en la vida. Nosotros podemos batallar en el día a día sin perder esa visión, seguir perseverando, seguir luchando. Si estamos en un trabajo que no nos gusta, procurar cambiar ese trabajo, pero entre tanto estemos en ese trabajo, hacer lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros para seguir construyendo y no permitir que cualquier circunstancia destruya nuestras vidas emocional y físicamente, porque sabemos que hay enfermedades psicosomáticas y entonces nos puede destruir físicamente. Entonces necesitamos tener ese dominio personal. Ese es un ejercicio, así como ustedes pueden hacer ejercicio de cualquier tipo para mantener su cuerpo, esto es un ejercicio del alma. Y decir, me resisto a que invadan mi vida, a que destruyan mi vida y a que los demás tomen las riendas de mi vida, sino que me resisto a ser un títere de una sociedad enferma. Y hoy he decidido ser una profesional, porque ya le falta poco para graduarse, que sabe trabajar con ética y principios y que sé lograr y alcanzar lo que quiero porque tengo muros de valores, de principios que me conducen a mantenerme firme en mi visión personal. Necesitamos poner nuestras vidas al servicio de nuestras mayores aspiraciones. ¿Qué aspiras tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Entonces, necesitamos que todo lo que nosotros tengamos como meta pueda ser para nosotros una motivación y no perder la visión de lo que queremos en la vida. Y esto es tener dominio personal y no permitir que las circunstancias que nosotros estamos viviendo vayan a enlodar la visión personal, a enlodar la misión con la que estamos cumpliendo actualmente para lograr nuestra misión personal.
El otro aspecto que tenemos dentro de lo que sería el pensamiento sistémico son los modelos mentales, los paradigmas, que son modelos mentales, son paradigmas, una manera, es la manera como nosotros percibimos, como vemos las cosas. Eso es algo muy personal. El paradigma que nosotros tengamos frente a la vida, frente a nuestra profesión, la manera como nosotros estamos visualizándonos, es la manera como nosotros vemos la vida. Esos son los modelos mentales que cada persona tiene y que pueden diferir de una persona a otra. Y por supuesto, influyen sobre nuestra manera de comprender el mundo y actuar. Aquí tenemos una imagen, la vemos a simple vista y yo puedo preguntarles qué ven, qué observan en la imagen. Quizás algunos vieron a primera vista un anciano con barba, cabello blanco, barba blanca, pero si detallamos la imagen, vemos un hombre en un caballo, un río, una mujer en el suelo, una persona está en el suelo. Entonces, no vamos a discutir quién ve el anciano, quién ve el hombre en el caballo, sino que podemos entender que unos ven al anciano, otros ven el caballo, y pudiera preguntar qué viste primero. Así es la vida. A veces vemos las cosas de una manera y otro lo ve de otra. Y esa es la diferencia entre un paradigma y otro. Podemos dos personas tener una manera diferente de ver las cosas. Y eso, por supuesto, va a influir. Si veo al anciano, digo, ¿y qué hace ese anciano ahí con ese cabello blanco y esa barba? ¿En qué estará pensando? Pero si veo el hombre, digo, ¿y ese hombre sería el que derribó la persona? ¿O es un familiar de la persona? Entonces actuamos, comprendemos el mundo dependiendo de lo que veamos. Así son nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestros esquemas mentales. Nosotros necesitamos tener una mirada interna de entender cómo vemos nosotros las cosas, pero que los demás no necesariamente lo ven igual que nosotros. Y debemos disponernos a ponernos en los zapatos de los demás, aunque nos parezca que el zapato nos puede quedar muy grande o también muy pequeño. Y no solamente ponernos el zapato de los demás, sino caminar con él, caminar con esos zapatos. Eso es tratar de identificar y comprender los paradigmas de los demás para poder sinergizar, para poder comprender al otro. El hecho de que no tengamos la misma manera de ver las cosas no quiere decir que el otro esté equivocado necesariamente, sino que es su manera de ver las cosas. Y al menos debemos comprender esa situación y aunque no necesariamente vamos a compartirlo o alienarnos, unirnos a la persona en su manera de ver las cosas, por lo menos sí respetar el pensamiento del otro. Como tercer punto tenemos la construcción de una visión compartida, que no es la formulación de la visión. Ya la hemos visto, lo que es la visión a nivel de planificación estratégica en una empresa, que es a dónde quiere llegar la empresa. Pero cuando hablamos de la construcción de una visión compartida, estamos hablando de compartir una imagen del futuro que se procura crear. Y más que acatar una orden de lo que se debe hacer para alcanzar esa imagen de futuro, es un compromiso genuino, personal, de hacer las cosas para alcanzar esa visión. Es un compromiso más que acatamiento. Aquí vemos una pareja viendo un gato y cada uno piensa diferente. La mujer piensa en el gato como mascota, pero el hombre piensa en el gato como algo útil que puede utilizar para cazar los ratones. Y es importante que cuando hablamos de construir una visión compartida, tengamos claro que no todos, y ahí tenemos que volver a tomar el tema de los paradigmas, no todos vemos las cosas iguales. La mujer es más emocional que el hombre, tiene una manera de pensar diferente, pensamos diferente, e incluso
en ese emocionalismo que tiende a ser más asentado en la mujer que en el hombre, que tiende a ser más racional. Por supuesto que hay este, excepciones en este caso, pero por darles un ejemplo, si van al mercado, si un hombre va al mercado, llega a su casa con una compra, la mujer le pregunta, ¿y eso? Y él le va a decir, bueno, hice una compra, tuve la oportunidad de hacerla. Pero si es ella la que llega con las compras y él le dice, ¿y eso? Ella le va a decir, ¿y qué fue? ¿No te gustó? Porque las mujeres somos más emocionales, tendemos a ser reactivas con las cosas que hacemos, con las cosas que escuchamos, con los detonantes del entorno, tendemos a ser más reactivas. Entonces, cuando hablamos de construir una visión compartida, necesitamos moderar y conocernos un poco, y construir una visión compartida nos habla de que la visión general se acepte como algo nuestro, por lo cual vamos a trabajar en la misión para alcanzar esa visión. La visión personal de alguien es capaz de transmitirla de tal manera, así sean géneros diferentes, sociedades diferentes, pero es capaz de transmitir esa visión de manera que las personas lo adoptan como suyo y luchan por por alcanzar esa visión. Eso es construir una visión compartida. Siempre ilustro esta construcción de la visión compartida con una historia que es real de la época romana, que fue el caso de Espartaco, un esclavo romano que luchó por la libertad. Y esta persona transmitió esa visión de ser libres a su pueblo. Cuando el Imperio Romano pide a los esclavos que cese la rebelión y que les va a perdonar la rebelión solo con la condición de que entreguen a Espartaco. En este caso, cuando ellos dicen solo queremos que nos entreguen a Espartaco, y se levanta uno de los esclavos y dice yo soy Espartaco, pero luego se levanta otro y dice yo soy Espartaco, y se van levantando uno a uno y van diciendo yo soy Espartaco, y dicen a una voz yo soy Espartaco, porque la transmisión de la visión de la libertad fue transmitida a todos ellos. Entregar a Espartaco solamente iba a quitar al líder de la organización, pero ya el líder había transmitido la visión de ser libres. Por lo tanto, ellos eran Espartaco, porque ellos eran los que estaban dispuestos a luchar por la libertad. Y por lo tanto, no iban a entregar a Espartaco, porque Espartaco eran todos, porque la visión de Espartaco la tenían todos. Eso es construir una visión compartida. Si nosotros construimos la visión de ser libres, de ser exitosos, de ser creadores, de ser innovadores, entonces, independientemente de las circunstancias que vivamos, nosotros no vamos a perder la visión y vamos a seguir luchando por lo que queremos lograr, con los que hemos llegado nosotros, los que están a nuestro alrededor, para que luchemos juntos por lo que queremos lograr, porque hemos transmitido esa visión personal y la hemos hecho una visión de todos, una visión general. Y finalmente tenemos el aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo es fundamental porque constituye un pensamiento en conjunto, un diálogo, un feedback para que nosotros engranemos las diferentes piezas de lo que estamos haciendo, nos comuniquemos y lo más importante que podamos crecer en base a ese equipo de trabajo. Inclusive como estudiantes, muchas veces se hacen trabajos en grupo, pero no en equipo. Cada uno se asigna una parte, tú haces esta parte, yo hago la otra, pero no tienen conocimiento de lo que el otro está haciendo. Y no hay, por lo tanto, un crecimiento, no hay un aprendizaje en equipo. Por lo tanto, el aprendizaje de equipo es un proceso psicosocial.
Es decir, es mi manera de pensar, mi manera de transmitir las cosas y mi manera de interactuar con los demás para poder modificar el comportamiento o conducir el comportamiento y desarrollar o adquirir nuevas formas de actuación. Es decir, yo identifico lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, cómo lo están haciendo los demás. Me comunico, trabajo, articulo y en base a lo que hicimos crecemos, nos informamos, nos volvemos a evaluar. Pero esa interacción es necesaria y esa interacción, esa información, esa comunicación mutua nos conduce al aprendizaje en equipo. Dentro de ese aprendizaje en equipo es importante reconocer los patrones que erosionan el aprendizaje y las conductas reactivas, reaccionar abruptamente frente a una situación, el maltrato, el creernos superior a los que están trabajando con nosotros, cualquier tipo de conducta que conduzca a humillar a los demás, eso erosiona el trabajo en equipo. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese tipo de conducta, debemos cambiar la actitud, debemos saber reconducir nuestra manera de conducirnos y poder hacer cambios que sean fundamentales para que haya un verdadero crecimiento, para que haya una interacción y para que podamos conducirnos en un crecimiento mutuo dentro, bien sea de la universidad o de la organización donde nos desempeñemos laboralmente. Así el pensamiento sistémico es un desafío. Y es un desafío porque es algo interno, es un reto interno para cada persona. Y es un reto para crecer. Para crecer cuando trabajamos en equipo y lograr un verdadero aprendizaje en equipo. Para aprender a saber construir una visión compartida, llevar a los demás dentro de una visión personal a una visión general. Es aprender a identificar nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales y los paradigmas de los demás, sin entrar en conflicto, poder debatir y poder llegar a consensos, a conclusiones, a generar cambios para lograr las metas que tenemos. Y es un reto para en el día a día crecer en nuestro dominio personal y no convertirnos en títeres de la sociedad, de las circunstancias, de las instituciones, sino tener el dominio, tener los muros necesarios de valores, de principios, de metas, de saber quién soy y hacia dónde voy para poder articular, para poder relacionarme con mi entorno. El pensamiento sistémico, por lo tanto, es el desafío para el gerente. Para el gerente que es un líder. Y el líder tiene que tener claro y no olvidar que debe ser un diseñador, porque debe saber hacer las cosas, cómo hacer las cosas. Debe saber que es un mayordomo, porque el líder es un servidor. Y debe saber ser un maestro, porque el líder debe enseñar a su equipo de trabajo a conducirse en la misión necesaria para alcanzar la visión. Eso es un gerente líder. Ustedes estarán pensando seguramente cómo articular todo esto, pues es un proceso de crecimiento continuo. Es cada día añadir, identificar las fallas, los errores, rectificar, comunicarse y actuar para crecer. En todos los ámbitos y en todas las esferas de nuestra vida es un día a día para crecer continuamente.
Y bien, ante todo este aprendizaje, todo el bagaje de conocimiento, no solo en la asignatura, sino a lo largo de la carrera, nos encontramos con este pensamiento de Goethe, que dice saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo. Y tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo. Nosotros necesitamos poner en la práctica todo lo que hemos aprendido y saberlo aplicar de acuerdo al sitio, a la empresa, al lugar de trabajo. Crecer siempre no solo en el aprendizaje, sino solo en la aplicación de ese conocimiento. Y si consideramos que es demasiado trabajo porque necesitamos abarcar y abordar muchas cosas, y consideramos que tenemos y necesitamos buscar una ayuda, pues como dice este autor anónimo, si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final del brazo. ¿Por qué? Porque necesitamos esforzarnos. Cada uno de nosotros necesita poner su aporte y esforzarse en su sitio de trabajo, en sus metas, en sus planes. Por supuesto que trabajamos en equipo, pero cada uno debe poner su esfuerzo propio en lograr las metas y en trabajar en la organización donde se encuentre para lograr el máximo de los objetivos planteados y ser parte de un equipo exitoso y que sea nutridor de todos sus compañeros y puedan crecer en conjunto tanto la organización como cada persona a nivel profesional. Y como dice, siempre sabemos que hay un toque de suerte en la vida, pero como dice Gary Player, dice, cuanto más duramente trabajo, más suerte tengo. Es decir, que el trabajo, el esfuerzo, esa es la consigna. Y siempre vamos a tener oportunidades, toques de suerte, como algunos llaman, pero si no estamos preparados, no vamos a lograr los objetivos y los resultados que esperamos. Entonces, saber aprovechar las oportunidades, pero saber también cómo manejarnos en cada oportunidad que se nos presente. Así que éxitos en todos sus emprendimientos, en todas sus metas y en su ejercicio profesional, y nos estaremos viendo en el campo laboral. Un abrazo y sigan adelante esforzándose en este logro de su título universitario. Bendiciones a todos.